Los indultos han sido respondidos por los políticos del Procés con nuevas amenazas de repetir el pasado y venden esta medida de gracia como una victoria frente al Estado. Ninguno ha hablado de concordia o reconciliación, como clamaba el presidente, tampoco de diálogo, y eso que la semana que viene se sientan las partes, Sánchez y Aragonés, en una reunión en la que, según contamos en Voz Populi, el socialista propondrá un pacto fiscal y la consideración de Cataluña como nación. Nuevos gestos tras los indultos que aquí en El Periódico vamos a comparar con otros que se concedieron en los últimos meses. Todos contaron con algún informe favorable. Y atentos, porque les ofrecemos nuevos datos del rescate de Plus Ultra y les desvelamos un par de casos que podríamos meter en el cajón gastos difíciles de justificar. Vamos ya con todo. Los indultos han sido el primer gran gesto del gobierno hacia los separatistas y ahora se abre un nuevo escenario en el que tocará sentarse a dialogar. El próximo martes se reunirán Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa con el objetivo de reactivar la mesa de diálogo. Y aquí el presidente tiene previsto presentarse con propuestas que asumirían buena parte de las reivindicaciones históricas del Partido Socialista de Cataluña. ¿Cuáles son? ¿Qué va a proponer Sánchez? Alberto Pérez Jiménez, cuéntanos. Pues sí, Ana, la semana que viene se retoma otra vez la mesa bilateral entre Cataluña y el gobierno español, a la que Sánchez planea acudir, según hemos podido saber y contamos en Voz Populi, con un poco todas las demandas históricas del socialismo catalán, ¿no? Está siguiendo un poco la hoja de ruta que le marca Iceta, que ahora para eso le tiene aquí en Moncloa, y las tres ejes fundamentales de esas demandas son que RC es el socio imprescindible con el que tiene que estará ahora en el Congreso de los Diputados y probablemente, y si se rompe Junts, será el PSC el que apoye allí en el Gobierno en un nuevo tripartito. Y luego está el reconocimiento de Cataluña como nación, que ya tuvo problemas en su día y hubo que ser limpiado del Estatuto catalán, y también un régimen fiscal especial para Cataluña, que no es ni más ni menos que el ansiado cupo vasco a la catalana, que llevan reclamando desde hace mucho tiempo, ya desde los tiempos de Artur Mas, y que le permitiría, a través de una ley orgánica, pues poder contar con su propio régimen fiscal, su propio régimen de impuestos distintos a los del resto de España. Alberto, ¿estas propuestas podrían ser la antesala a la posible celebración de un referéndum, tal y como ha pedido el PSC? Pues la verdad es que con este presidente del gobierno que tenemos, cualquier cosa nos puede sorprender, ¿no? Bien, es verdad que siempre nos dijo que nunca pactaría con Iglesias, acabó pactando, y siempre nos dijo hasta hace unos meses que nunca habría indultos, y hemos visto lo que ha pasado hoy en el espectáculo que ha habido en Lledoners y en las cárceles catalanas, ¿no? Y bueno, pues sí que todo parece indicar que efectivamente la siguiente estación será la del referéndum, con una pantalla previa, que será el regreso aquí a España de Puigdemont, con este nuevo contexto que le llaman ahora, con este nuevo panorama que se ha instalado en España. Pues estaremos atentos como siempre y lo contaremos aquí en Voz Populi. Alberto Pérez Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Bueno, y aquí en El Periódico hemos sacado la lista de otros indultos concedidos en los últimos meses, en particular en el último semestre del año 2020. Para que se hagan una idea de lo excepcional de la medida, el Gobierno solo concedió 18 indultos de los más de 1.600 que se tramitaron. Y ojo, en todos ellos hubo un informe favorable del Tribunal Sentenciador o de la Fiscalía. Alberto Sierra. Hola Ana, muy buenas. Pues así es, el Ministerio de Justicia está obligado por ley a emitir cada 6 meses al Congreso de los Diputados un informe sobre indultos, y en el último, que se ha hecho llegar en este mes de junio, el Gobierno reconoce que el año pasado, como podemos ver en pantalla en el siguiente gráfico, de los 1.664 indultos que se solicitaron durante el último semestre, tan solo se concedieron 18, es decir, 1,08% del total. Si añadimos los datos del primer semestre, nos sale que en total hubo 2.904 solicitudes y solo se concedieron 28 indultos, es decir, en todo el año 2020 Sánchez solo aprobó el indulto a un 0,96% de los presos que los solicitaron. Lo que sorprende, analizando más el informe, son las diferencias que hay entre los presos del Procés y el resto de presos. Todos los indultos concedidos el año pasado tuvieron al menos un informe favorable o bien del Tribunal Sentenciador o bien de la Fiscalía. En el caso concreto de los presos del Procés,
han sido informes negativos de la Fiscalía, del Tribunal Sentenciador e incluso de la Abogacía del Estado. Hay diferencias también en otros sentidos, como son la duración de las penas. Ninguno de los indultados el año pasado tenía una pena superior a 4 años y medio, y también en el tipo de delitos. Eso te iba a preguntar, Alberto, porque ¿de qué delitos estamos hablando a la hora de estos indultos? Pues la gran mayoría de los delitos por los que se concedieron esos 18 indultos durante el segundo semestre del año pasado, la mayoría fueron por delitos contra el patrimonio. En total fueron 10, otros 3 fueron por delitos contra el medio ambiente, 3 por revelación de secretos, 1 por falsedad documental y otro por un delito contra la salud pública. En este caso, recordemos, los presos del Procés fueron condenados por delitos más graves, que conllevaban penas mucho más altas, de hasta 13 años de prisión. En el caso de Junqueras, eran delitos de sedición y malversación de fondos públicos. No se puede comparar. Pues Alberto Sierra, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ti, Ana. Bueno, precisamente queremos abordar el tema de los indultos con nuestro compañero Miquel Jiménez. Pero antes, fíjense en esto. Ha sido la imagen del día, de la semana y probablemente perdure en el tiempo. Son los presos del Procés saliendo de la prisión. Miquel Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ir analizando contigo algunas de las claves de este día. Lo primero, los discursos. Todos han salido de la cárcel pidiendo la amnistía y seguir trabajando por la República. Escuchábamos al líder de Esquerra y al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. I nosaltres continuarem treballant per tots aquests compromisos que sempre hem defensat, perquè la presó no ens plega davant de res. Al contrari, reforça cadascun dels nostres convencimientos. Bueno, Junqueras hablaba de 3.000 represaliados y vendían estos indultos como una victoria frente al Estado, pero nadie ha hablado de diálogo, Miquel. No, el único que habla de diálogo es Sánchez, para no decir la verdad una vez más, que es que él no hace esto ni por la concordia, ni por el diálogo, ni por nada que no sea asegurarse los votos de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados para aguantar los 2 años que le quedan de legislatura y, eventualmente, ante una ruptura del actual gobierno de la Generalidad, formar un tripartito con ella. A mí me parece que cuando tú ofreces un diálogo, el diálogo es una cuestión de 2, no es una cuestión de uno solo, porque eso es un monólogo. Y ese diálogo yo no lo he visto en la actitud de ninguno de los presos al abandonar la cárcel. Es decir, cuando tú sales de la cárcel indultado, se supone que hay uno de los varios elementos que concurren para que te indulten, que es el arrepentimiento. Es decir, mire, yo me he equivocado, no lo volveré a hacer, fue un mal momento, y esta gente ha salido no tan solo diciendo que lo van a volver a hacer, sino, como tú insistías muy bien, bueno, y los 3.000 y pico dicen ellos, porque un día dicen 3.000, otros días dicen 4.000, depende de cómo va la subasta. Represaliados y tal. No, mire usted, es que el que infringe la ley debe cumplirla en cualquier Estado de Derecho, cosa que España, a partir de estos indultos, ha dejado de ser. Junqueras se desvió de la vía unilateral a través de una carta, todos lo recordamos. ¿Se puede entender el mensaje que han lanzado hoy como un intento de mantener el relato de cara a los suyos, un relato que tan importante es, ¿no? ¿Realmente crees que podrían volver a saltarse los avisos del Constitucional? Yo estoy plenamente convencido de que lo van a hacer, porque es que se ven crecidos. Es decir, a ver, Sánchez lo que ha hecho es darles la razón, les ha dado la razón, les ha dicho no, ustedes estaban aquí porque en el fondo defienden unas ideas, cosa totalmente falsa. Están ahí acusados de sedición y están acusados de malversación de fondos. Imagínate tú, cualquier político que malversara fondos en cualquier parte de España, te lo indultara el gobierno, se montaría la mundial. Hoy el alcalde Almeida decía una cosa que tiene mucho sentido, decía, bueno, imagínense ustedes que todo esto sucediera con un gobierno del Partido Popular. La izquierda estaría en la calle, bueno, en fin, es igual. Esta gente está solamente a perpetuarse en el poder, tanto Sánchez como los herederos del nacionalismo de Pujol. Y van a hacer lo que haga falta y sea menester para continuar manteniendo un régimen de prebendas y de desigualdad entre los ciudadanos, cada vez en más distancia entre los que están arriba y mandan y los que estamos abajo y pagamos. Y esa es la gran injusticia que se esconde detrás de todo esto, por mucha democracia y la voluntad popular. A estos tíos la voluntad popular les importa un pito, les da exactamente igual. Si les importara, sabrían que hay casi un 52% de catalanes que no votamos independentismo.
Miquel, poco antes de salir de la prisión, Sánchez defendía en el Congreso esta medida de gracia como un gesto para destensar la relación y volvía a hablar de concordia. Escucha. Con lo único que puedo estar de acuerdo es con su última frase, señoría. Efectivamente, la medida de gracia no va a resolver lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo creo que eso tiene que ser un ejercicio de una profunda reflexión. En fin, usted habla de mi discurso el lunes, obvia el Consejo de Ministros de ayer. Ahí es donde se refleja cuál es la voluntad del Gobierno de España y en particular la mía, que es precisamente abrir un nuevo tiempo de concordia, de convivencia, de reparación en Cataluña. Concordia, convivencia, reparación. ¿Reparación a quién? A los policías que salieron heridos enfrentándose a las turbamultas de los CDR. Reparación a los comercios que se vieron asaltados por las turbas. Reparación a los catalanes que nos hemos visto durante décadas ninguneados porque no pertenecíamos al movimiento nacional salvador de los nacionalistas. Sánchez no viene a reparar nada, viene a hacerles mimitos a los separatistas y nada más. Por cierto, si antes de salir elegido en las últimas elecciones hubiera dicho que iba a hacer esto, posiblemente muchos socialistas no lo hubieran votado. Tengo que preguntar también por el papel que está jugando la oposición. En este caso, Pablo Casado. Ayer mismo pedía la dimisión de Sánchez. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles, señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral. Lo que le recriminan es que no tiene alternativa. Le preguntan, vale, estás criticando los indultos, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo mejorar y volver al diálogo con Cataluña, si es que es posible? Pues solamente hay una propuesta posible en un Estado de Derecho y democrático, que es cumplir la ley. La ley está para cumplirse. Si la ley no está bien o es injusta, pues oye, las mayorías en las cámaras legislativas las pueden cambiar. Ahora bien, yo encuentro que Casado ha estado muy bien, pero a Casado le falla el que es un poco panglosiano. Dice, hombre, si tiene usted dignidad... A ver, señor Casado, a estas alturas, gollerías no. Casado tiene que sentarse con Santiago Abascal, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer una oposición dura a esto que estamos viviendo, que es un golpe de Estado ya no en Cataluña, sino al Estado de Derecho y al régimen del 78 y colateralmente a la figura de su majestad el rey, que en definitiva es quien ha firmado los indultos. Así que póngase las pilas, señor Casado. Miquel Jiménez, yo a ti no te puedo hacer ninguna oposición dura, ya lo sabes, por el cariño que te tengo. Un placer, como siempre, contar contigo en este programa y haber contado contigo en esta temporada. Un abrazo fortísimo, compañero. Un beso muy fuerte y me tienes siempre a tus pies, cariño mío. Y atentos a este momento. Es el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Rompe a llorar en medio del aplauso que ha recibido por parte de los suyos, después de la polémica que se generó a raíz de sus palabras sobre los indultos a los presos del Procés. Las lágrimas de Garamendi reflejan las tensiones que han abierto entre los empresarios españoles esta medida de gracia. Sobre ello reflexiona hoy el redactor jefe de Economía de este periódico, Juan Delgado. Las lágrimas de Antonio Garamendi demuestran hasta qué punto la polémica de los indultos ha salpicado a la patronal. El líder de los empresarios rompió ayer a llorar literalmente tras una semana fatídica, la peor desde que es presidente de la COE. El bajón de Garamendi denotaba la presión y los nervios acumulados en los últimos días, y no solo por culpa del chaparrón de críticas que ha tenido que soportar por su patinazo al opinar sobre los indultos. Lo ocurrido también refleja las tensiones que ha desatado en la patronal la medida de gracia para los presos independentistas. Los grandes empresarios no han dado una imagen de firmeza, de cohesión frente a la decisión más polémica que ha tomado este gobierno, y no lo han hecho simplemente porque no todos piensan lo mismo. En COE están conviviendo ahora mismo patronales regionales como la madrileña, que rechaza radicalmente los indultos por la inseguridad jurídica que genera, y también está la catalana, que los apoya en público, como una especie de tercera vía para impulsar el diálogo. Y luego están los empresarios y los banqueros del IBEX, que literalmente no han abierto la boca. ¿Deben pronunciarse a favor o en contra de los indultos? Hay quien piensa que los problemas políticos los tienen que arreglar los políticos. Lo que ocurre es que el procés catalán se convirtió hace mucho tiempo en un problema para los empresarios. Solo hay que comprobar los datos de la fuga de las empresas, como hemos publicado aquí en Voz Populi. Mientras los empresarios se piensan cómo actuar, si dan la cara, los independentistas tienen vía libre para avanzar, sobre todo ahora que están en la calle.
Y tenemos nueva información sobre Plus Ultra. La SEPI rescató a la aerolínea con 53 millones de euros, sabiendo que tenía 4 juicios pendientes en los que se jugaba más de 9 millones de euros. Es decir, que era consciente de que parte del dinero de este rescate podía destinarse al pago de estos importes pendientes. Marina Lías, cuéntanos. Sí, la SEPI era consciente de eso porque así se lo comunicó la propia compañía en un documento interno al que hemos tenido acceso mi compañera Beatriz Triguero y yo. También le facilitó esta información Deloitte, que ejerció como asesor legal. Y bueno, pues se trataba de 3 juicios por la vía civil que habían iniciado 4 empresas distintas y por diferentes motivos. Por citarte, bueno, pues el reclamo más alto es el de Aquatravel, que es una agencia de viajes valenciana. Estos le reclamaban más de 7 millones de euros por, bueno, pues por haber incumplido, según ellos, un contrato de exclusividad que tenían firmado, y la suma de esos 4 procedimientos en reclamos sería de más de 9 millones de euros. No obstante, Plus Ultra reconoce o dice que podría ganar esos juicios y que tiene alta probabilidad de éxito en algunos de ellos, con lo cual la cantidad que tenía provisionada en el plan de viabilidad para ellos es suficiente. Marina, no son las únicas causas que tiene pendientes con la justicia esta aerolínea. No, o sea, aparte de los procedimientos de carácter civil, también hay otros. Están las sanciones que recogía la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y también, bueno, pues las típicas, que esas ya coinciden con las que puedan tener otras compañías, que son los reclamos de los pasajeros. Tenían hasta 310 denuncias de pasajeros, bueno, pues ya se sabe, por retrasos de vuelos o por la prohibición de embarcar, etcétera. Marina Lías, muchísimas gracias por Gracias esta información. Gracias. Bueno, y ahora queremos hablarles del capítulo Gastos que no entendemos. Uno de ellos atañe a la exsecretaria de Estado de Turismo y otro a Correos. Sobre el primero, nos hemos enterado de que el Gobierno está pagando un sueldo de 150.000 euros al año a la exsecretaria de Turismo por su papel de experta en la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Sí, lo paga el Gobierno, ahí está la clave. Bea Triguero. Hola Ana, pues así es, lo paga el Gobierno y no tenemos constancia de que haya un precedente similar. La OMT tiene a sus trabajadores, pero en este caso es el Estado español el que hace frente a estos gastos. En concreto, 130.000 euros, de los cuales 123.000 se van en sueldo a la exsecretaria de Estado de Turismo, unos 9.500 en seguro médico, 3.500 en otros gastos como viajes, etcétera, y bueno, un 10% en apoyo a la OMT, una especie de compensación por este contrato, ¿no? Y bueno, lo curioso es que en el acuerdo entre la OMT y el Ministerio de Turismo se detalla que la experta va a ser Isabel Oliver, concretamente, su nombre y apellidos aparecen en este acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado, y lo curioso también es que ella es cesada en julio de 2020, justo unas horas después de que se desatara la polémica por unos sellos COVID-free que bueno, lanzó el Ministerio de Turismo, capitaneado por la Secretaría de Estado, por ella misma, y que estos resultaron un fiasco porque los estaban solicitando personas con perfiles falsos y no había ningún tipo de rigor. Bea Triguero, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y además es que no es el único caso del que queremos hablarle. Otro es el de la empresa Correos, que está inmersa en un plan de reorganización interna. Esta palabra es un eufemismo, eso sí, de ajustes y recortes, ya saben. Bueno, pues ha gastado 60.000 euros en ofrecer sesiones de coaching para 28 directivos. Nerea San Esteban, ¿cómo se puede explicar? Pues sí, Ana, la empresa pública de mensajería ha lanzado una licitación a través de la cual pretende contratar a una empresa que se dedique a ofrecer estos servicios de coaching ejecutivo, le llaman, a 28 directivos de la compañía. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo martes por un valor estimado del contrato, como has comentado, de 60.000 euros, y con esto pues pretenden pues de alguna manera motivar a sus directivos, que aprendan dotes de liderazgo, de temas orales y demás. Coincide, Ana, como has comentado, hay un plan de reorganización interna dentro de la compañía por el cual hace poco más de un mes Correos decidió suprimir 7 divisiones territoriales de la empresa que estaban en distintos lugares de España y con ello suprimir también esos 7 puestos directivos. Ahora a los directivos que quedan se les ofrece este contrato de coaching, con lo cual pues llama la atención cuanto menos. Llama la atención, desde luego, ambos casos. Siempre hay gastos que no
terminamos de entender del todo. Bueno, pues Nerea, Beatriz, con vosotras terminamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden encontrar en la web de vozpopuli.com, también por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y comentar. Estamos también en formato podcast en Spotify. Nosotros volvemos mañana para contarles muchísimos más temas, ya lo saben. Mientras tanto, cuídense. Hasta pronto.